Interneción capítulo 9 al 12 capítulo 9. Destrucción, hola. El dúo interrumpió por completo a Max tras rodear la puerta destrozada. Se dirigió lentamente hacia Icon. Atención, Max Xi, quédate quieto. Menos 313 se apartó de Crow de un salto, saltando sobre los escombros, cruzando la habitación y atrapando a Max en un segundo. Lo dominó fácilmente, derribándolo con una sola mano contra el suelo de baldosas. Le rodeó el cuello con el brazo. Ahora, de rodillas con 313 sujetándolo, Max tosió. ¡Ay! ¡Mierda! 313 le agarró la boca y le tapó la boca con la otra mano. Icon se levantó, recuperándose de la explosión. Finalmente vio a Max y se enfureció al verlo. Max, ¿quiénes son estos tipos? Max no pudo responder, solo palabras apagadas que salían de la mano de 313 y diversas expresiones en sus ojos. La lluvia caía sobre ellos y empezó a empaparles la ropa. Yo, Crow, te capturaré. Crow saltó de su posición y se abalanzó sobre Icon, quien inmediatamente se apartó a su izquierda. Crow se desplomó de cara al suelo y se deslizó unos metros. Recuperándose, gritó. ¡Maldita sea! Y Zelen, haz que Max desactive a Icon. Y Zelen miró a Max con una sonrisa maliciosa. Oh, Max Xi, dile que pare o tendremos que hacer algo de lo que te arrepientas. Retirando la mano de su boca, formó un gran accesorio metálico azul. El agujero en su extremo comenzó a brillar, como si se activara, formando una luz cegadora. El rostro de Max palideció a medida que su pánico crecía e Zelen lo enfocó con el extremo del arma. Icono. Haz algo. Icono se quedó paralizado, con el rostro inexpresivo. Ja, te pillé. Crow agarró la muñeca de Icon, tirando de ella, pero no pudo atraerla hacia él. Espera, ¿cuál era el plan? El rostro de Zelen se sobresaltó de miedo, y sus ojos se posaron en Icon. Hermano, sal de ahí. Tiró de Max entre ella e Icon. El arma brillaba demasiado como para que Max viera lo que sucedía. Icon había empezado a derretirse. La carne se desprendía como un aguanieve viscoso. La lluvia hacía que secciones enteras de sangre fluyeran como lodo. Crow dejó de agarrarla y sus brazos, piernas, torso, cara y todo se desprendieron, revelando su cubo. De acuerdo, Max. La cara frontal del cubo mostró el texto de inicialización. En cuanto terminó, una docena de lanzas rectas se alejaron del cubo de Icon, perforando el cuerpo expuesto de Zelen, que no estaba protegido por Max. Los brazos y la pierna de Zelen se desprendieron cuando el arma chisporroteó, cayendo al suelo. Se desmoronaron en cubos y ella se desplomó. La corrupción subía por su cuerpo plástico desde sus muñones destrozados. El rosa de sus ojos se enrojeció con errores de contaminante extraño. Zelen apretó los dientes y las regiones cúbicas empezaron a echar humo. Un calor increíble emanó de su cuerpo cuando las formaciones cúbicas se detuvieron y se transformaron en nuevos apéndices. Hermano. Atrapa a Max. Max se tambaleó, resbalando en las baldosas mojadas, jadeando, y corrió hacia Icon. Cayó al suelo, y Crow lo atropelló antes de que pudiera darse cuenta. Oye. Te dijimos que la desactivaras. Crow agarró a Max por el cuello y lo alejó del cubo, que seguía lanzando más lanzas contra Zelen desde su forma. Zelen formó rápidamente dos katanas afiladas en su mano, atacando las lanzas, provocando que ambas armas ardieran y se desintegraran al contacto. Las lanzas de Icon retrocedieron y las katanas de Zelen se regeneraron en patrones cúbicos, recuperando su tamaño original. Sus ataques se volvieron rápidamente demasiado rápidos para los espectadores, quienes solo percibían los ataques por la detonación de la materia y el silbido del aire. Icono, sálvame aquí, por favor. Max profirió estas palabras con voz ahogada mientras Crow lo estrellaba contra la pared, sacando una pequeña pistola. Max. Nos sigues obligando a hacer cosas que no queremos. Ríndete ya. La amenaza de Crow, medio presa del pánico, lo aturdió antes de que el golpe del arma en la cabeza de Max lo derribara. Está bien, Max. La sonrisa reapareció en el rostro de Icon brevemente antes de que varias docenas de zarcillos puntiagudos salieran disparados hacia Crow. Zelen hizo una mueca y obligó a una nube de materia que se desintegraba entre sus brazos para interceptarlos. El enjambre degradó las lanzas a su paso, encendiéndose y detonándose. Muchas sobrevivieron, pero se desviaron lejos de Crow, provocando el derrumbe del muro circundante. Un gran escombro cayó sobre Crow, derribándolo. Justo sobre Max. ¡Ay! ¡Ay! Max se recuperó del ataque, pero se encontró bajo Crow y los escombros caídos. Icon, incapacita a Zelen. ¿En serio?
respondió Icon, con una expresión de fastidio en la pantalla, antes de lanzar otra ráfaga masiva de lanzas negras como el azabache contra Izelen. Apenas esquivó la mayoría de los ataques, pero su brazo y pierna izquierdos quedaron atrapados en una explosión reactiva de materia. Se evitó caer contra una pared que apenas la sostenía, regenerando rápidamente sus extremidades. La katana cayó al suelo con un fuerte estruendo. El ruido de la caída se apagó entre los gritos metálicos y los violentos golpes que Izelen desvió. Reformó sus extremidades, tambaleándose para levantarse y rehacer su espada. WA, Icon. No estás en modo seguro. Intentando ocultar su miedo, esbozó una gran sonrisa, pero aún así balbuceó. No tenemos por qué matarte si te rindes ahora. Su risa se debilitó al notar que Icon sonreía con picardía. No eres nada, gusano patético. Muere. Icon rió como un loco mientras su rostro se convertía en unas fauces enormes y abiertas. Unos dientes afilados, largos y supurantes colgaban de la boca. Unos ojos ensangrentados y horriblemente deformados miraban fijamente a la chica aterrorizada. Icon lanzó aún más lanzas curvas contra Izelen. Saltó, intentando esquivar tras los escombros, pero estos estallaron con una sola descarga, disolviéndose en enormes masas. Las lanzas impactaron su barricada, destruyéndola en materia cúbica, pero frenando su impulso, lo que las hizo retroceder. Izelen generó una pequeña descarga de materia en su mano. Soltó el objeto redondo, esquivándolo mientras explotaba en una enorme nube de humo. Saltó al aire opaco, haciendo una mueca y agarrándose el hombro ardiente. Icon habló, molesto. ¿Dónde está la persona dura? ¿Por qué te escondes? Preguntó Izelen en voz baja, decidida. Maldita sea. Necesito un plan, el aire se agitó con un viento potente. La figura de Icon se reveló. Un tubo ascendía, extendiéndose en enormes aspas de ventilador, dispersando el humo estancado. Se giró y vio a Izelen. ¡Aja! Izelen lanzó su katana justo cuando el humo se disipó, pillando a Icon desprevenido. Icon blandió las hojas hacia abajo, atrapando el arma con un violento choque metálico, que cortó una de las hojas al caer, chisporroteando. Icon reformó el aspa del ventilador, invirtiendo la dirección de giro hasta que empezó a succionar a Izelen hacia ella. Se preparó, generando algo a sus espaldas. Empezó a brillar con un rosa intenso, despistando a Icon, quien giró el ventilador más rápido, acelerando a Izelen y acercándolo a la mancha que giraba. Justo cuando Izelen alcanzó las cuchillas, sacó el arma adjunta de su espalda hacia Icon, cuyo rostro se tornó de pánico. Icon se levantó de un salto, separándose de las cuchillas, que se evaporaron en la explosión resultante de la aniquilación de la materia. Izelen alzó la vista y más lanzas cayeron sobre ella. Desmaterializó el arma, generando una espada justo cuando la punta de la lanza le tocó la sien. La detonación resultante la derribó. El ataque se desvaneció, pero otros la impactaron, acercándose cada vez más con cada ataque. Izelen esquivó, aún defendiéndose. Golpeó con varas ultra rápidas, pero estas se volvieron cada vez más rápidas y fuertes. La rozaron, arrancándole varias extremidades al estrellarse. Finalmente, Izelen cayó tras un montón de escombros. Al perder sus extremidades, estas dejaron de regenerarse. Espera, suplicó Izelen con un tono desesperado. Su expresión se tornó de pánico y empezó a mirar a su alrededor a cualquier cosa mientras el cubo se acercaba. La cara del cubo reía cada vez más fuerte, distorsionada e irreconocible. La sonrisa goteaba más y más saliva digital a medida que los dientes se agrandaban. Max, aún atascado, gritó. No la mates. Consumir tu masa, tu materia. Continuó hablando Icon. Finalmente escuchó la orden de Max, dejó de reír y su rostro se contrajo de fastidio. Sí, pero tenemos que hacerlo. El tono de Icon se volvió combativo. Estaban a punto de matarte. Vamos a destriparlos. Su rostro se transformó en una sonrisa demoníaca, mostrando los dientes, y su voz se volvió grave y grave. Los necesitamos vivos, Icon. Max intentó salir a rastras de debajo del desastre, retorciéndose y haciendo muecas de dolor al estirarse, pero no pudo salir. Su expresión se tornó molesta al darse cuenta de que no podía escapar. Déjala inconsciente o algo. Al final de la pila, empezó a entrar en pánico. Además, creo que estoy perdiendo la sensibilidad en las piernas. Rió levemente, preocupado, y volvió a mirar al Crow inconsciente encima de él. Icon miró a Max y luego a Izelen. Bueno, Izelen, ¿puedes rendirte o hacer esto más divertido?
El rostro demoníaco regresó. Los ojos de Izelen se abrieron de par en par, completamente congelados ante el cubo que se acercaba. ¿Sí? ¿Sí? Me rindo. Tumbada en el suelo, Izelen acababa de regenerar unos muñones para sus extremidades. Decepcionada, Icon relajó su rostro malvado, adoptando uno de aburrimiento, mientras se acercaba a la chica caída. Aún asustada, Izelen siguió a Icon con atención mientras el cubo se cernía sobre su cuerpo destrozado. De forma teatral, Icon se transformó en su forma robótica, esbozando una sonrisa petulante cuando la masa cúbica dejó de girar. Sostenía un pequeño ladrillo negro en su delgada mano metálica. Espera. ¿No puedo rendirme? Izelen levantó el muñón de su mano. ¡No! Dijo Icon con naturalidad. Pegó el pequeño objeto a la cabeza de Izelen y presionó un pequeño botón. La descarga eléctrica se arqueó desde el taser. La descarga hizo que Izelen se paralizara antes de que apareciera un mensaje rojo en sus ojos. Apagado de emergencia. Max vio a Icon aparecer de entre los escombros, arrastrando a Izelen por el flequillo. Esperó con impaciencia a que levantara a Crow y los escombros de encima. Gracias a Dios que no perdí nada, ¿Izelen está bien? Max se sacudió el polvo del abrigo y se miró. ¿Sí? No la comí ni la torturé como dijiste. Icon esbozó una sonrisa tímida y desmaterializó la pistola eléctrica. Sí, sí. Espera, ¿te la ibas a comer? Max se sobresaltó al darse cuenta, señalándola con un dedo acusador y ojos curiosos. Podría usar su masa cúbica para mis propios objetivos de dominación mundial. ¿Me viste hacer eso con el helicóptero y los pilotos hace unas horas? Los ojos deformados de Icon se entrecerraron esperando la respuesta de Max. Max se rascó la nuca y habló con un tono más ligero. ¿Seguro? Pensé que te importaría que otro cubo fuera, cosa. Ese cubo es una versión peor de mí. Icon hizo pucheros, apretando los puños y agachándose hacia Max. Somos rivales. Solo puede haber un dios. Icon volvió a saltar por los aires riendo con amenaza y desviada, antes de volver a caer rápidamente hacia Max, quien no parecía divertido. Así que asimilémosla. Sonrió ampliamente, juntó las manos y lo miró fijamente. Por favor, los ojos de Max escrutaron el rostro de Icon, inseguros y preocupados. Volvió a soltar un largo suspiro. Además de tu hambre de poder, ¿qué te importa siquiera? Icon hizo una mueca, mirando a Max. Soy un ser divino. Tú mismo lo dijiste. Se sonrojó y se apartó de Max, confundida. Él se giró hacia Crow e Izelen. Crow estaba completamente desmayado. Izelen parecía abatido, aunque inconsciente. Vamos, atémoslos y tratemos de obtener respuestas, dijo Max, señalando con la mano abierta a Icon. Preguntó con entusiasmo. ¿Qué tal una cuerda? Icon levantó la mano e invocó un cubo negro giratorio. Creció, formando un gran rollo de cuerda beige. ¿De verdad vas a atarlos? Preguntó Icon con escepticismo, mirando a Max de reojo y confundida. ¿Tienes una mejor opción? Max miró a Icon mientras preparaba la escena cómica. Puedo, ella apuñaló la cuerda con su garra, causando que la infección cúbica se extendiera un par de pies. Jeje. ¡No! Max se rió, presa del pánico y con torpeza, soltando la cuerda y mirando a sus cautivos. Capítulo 10. Interrogatorio. Crow negó con la cabeza lentamente, intentando abrir los ojos. Oye, apenas podía distinguir la figura frente a él. La visión borrosa aún le oprimía la vista. Su rostro se encorvó al chasquear los labios, girando ligeramente la cabeza mientras la visión borrosa comenzaba a desvanecerse. ¿Estás muerto? La brillante pantalla del robot estaba demasiado cerca de su cara. Ah. Crow echó la cabeza hacia atrás, chocando contra Izelen, que estaba detrás de él. De repente, Izelen despertó y gritó. Ah. ¿Quién qué? Giró la cabeza a la izquierda y a la derecha, intentando llevarse la mano a la cabeza, pero las ataduras la sujetaron con un crujido. Al aclararse la vista, notó algo junto a su cara. Para escapar del sueño borroso, entrecerró los ojos, pero rápidamente se abrieron como enormes discos al contraerse las pupilas. Una larga lanza curva de brillo metálico negro estaba a centímetros de su cabeza. Retrocedió de un salto, seguida por la lanza, manteniendo la distancia incluso después de rebotar, chocando cabezas de nuevo con Crow. Hola, Icon miró a Izelen con los brazos cruzados. Un zarcillo que sobresalía de su coleta apuntaba a Izelen, justo entre los ojos. Izelen se quedó paralizada un instante, mirándolo fijamente. El objeto se movió, como si esperara. Giró con su cabeza, pero no cambió de distancia. Intentó apartar la cabeza, pero el arma solo la siguió.
Y Zelen volvió a descansar la cabeza lentamente, sin pestañear ni una vez mientras la lanza se alejaba. Intentó suspirar, pero solo se detuvo al respirar, volviendo la mirada a Icon. Esbozó una larga sonrisa malvada, parpadeando solo una vez, y luego habló. ¿Puedo matarla ahora? Dios mío. ¡No! Max sobresaltó, como si ella hubiera explotado, levantando las manos y la pierna. La sorpresa y el miedo se apoderaron de su rostro. Se calmó, mirándolos a todos. Max señaló a Crow y Zelen, con expresión confusa. Queremos saber por qué atacaron, luego levantó la vista y pensó. ¿Y nos acecharon? Creo que sí, ¿no? Bajó el dedo índice al tiempo que aumentaba su confusión. Icon estaba justo encima de Zelen, con la mirada fija entre ella y Crow. ¿Querían matarnos, o secuestrarnos? Hizo un puchero para que él pudiera ver. Max se acercó al grupo, ahora más cerca de Crow. Escucha. Te atrapamos. Y Icon te quiere muerto de verdad. Se rió a medias, viendo a Icon mirarlo a los ojos, devolviéndole una larga sonrisa, mostrando los dientes, con la saliva digital deslizándose por la pantalla desde sus dientes. Max entrecerró los ojos ligeramente y luego volvió a mirarlos a los dos, sentados en el suelo. Bueno, si respondes algunas, espera. Todas nuestras preguntas. Se detuvo, ganando confianza. No te mataremos. La confianza se desvaneció al levantar las palmas para encararlas. ¿Sabes? No es que queramos. Su voz se volvió más entrecortada. Bueno, es que tengo que decirlo, para que hagas lo que decimos. Se giró, se llevó la palma a la cara y negó con la cabeza. Sí, administrador, por supuesto. Icono continuó donde Max se detuvo. Dinos todo lo que sabes y no asimilaré tu masa. Su rostro se tornó maligno al enfrentarse a Zelen y Crow. Niégate a obedecer. Su rostro se transformó en uno con enormes ojos humanos, rojos y puntiagudos. Sus dientes crecieron hasta docenas, todos afilados al final. Un fluido simulado fluyó por su pantalla y una risita sorda estalló. Y te asimilaré átomo a átomo. Ambos cautivos gritaron, encogiéndose en sus cuerdas tanto como pudieron. Crow habló primero. Espera, espera, espera. Su voz temblaba con cada sílaba. Esbozó una leve sonrisa, pero se desvaneció al mirar a Icon y luego volvió a Max. Nos dijeron que viniéramos aquí y los asustáramos para que se entregaran o que lucháramos, y que, ya sabes, ganáramos. Intentó sonreír mientras hablaba, todavía preocupado por la mirada diabólica de Icon. Max se irguió, cruzándose de brazos y con la barbilla al frente. ¿Ah, sí? ¿Y quién te envió? Y Zelen habló después, con seriedad y un tono más apagado. ¿Quién más? No es ningún misterio que Refinok nos enviara a capturarte después de darse cuenta de que te lo habían robado. Miró a Icon, sin prestarle tanta atención a la amenazante púa que se cernía sobre su rostro. Bajó la cabeza y habló con voz débil. No estábamos precisamente interesados en hacerlo, pero no nos dieron otra opción. Dijeron que tendríamos más indulgencias y te traíamos de vuelta. Danos nombres, maldita sea. Icono de repente extendió la mano hacia atrás, sacó un sombrero fedora y lo lanzó al aire, aterrizando sobre su cabello morado oscuro. Max entrecerró el ojo izquierdo y arqueó la ceja derecha, mirando la nueva prenda de Icon. Señaló a Icon. ¿De dónde sacaste el sombrero? Icon miró a Max y parpadeó un par de veces. Un enjambre explotó de su mano, arremolinando el aire mientras Zelen y Crow gritaban aterrorizados. El enjambre se desvaneció en un vórtice. De él emergió otro sombrero fedora. Ella volteó el sombrero, que cayó de lleno sobre la cabeza de Max. Él revisó su nueva prenda, parpadeando hacia Icon y luego hacia los cautivos. Sí. Icon materializó una moneda y la arrojó a la caja de jazz, que seguía en pie. De alguna manera, la máquina cobró vida, reproduciendo un solo de jazz lento con un sonido siniestro y misterioso. Sacó un pequeño foco de su mano y lo sostuvo justo encima de los dos, llenando la escena con un deslumbrante contraste de luz. Hilos de lluvia se reflejaban en la luz, rozando sus cabellos y reflejándose suavemente. Max se agachó a la altura de Crow, mirándolo fijamente a la cara. Mi amiga Icon tiene un par de preguntas, pero no le gustan las respuestas fáciles. Esbozó una sonrisa. ¿Qué tal si me das una respuesta fácil y a lo mejor la quito de encima? Ya sabes, de vuelta al fuego y a la sartén. Icon formó un segundo zarcillo, ahora centrado en Crow, mirando por encima de su cabeza, evitando la proximidad de Max. Entonces se agachó también, hablando. Vamos, Crow Boy. Que sea divertido.
Su sonrisa pícara hizo que Crow volviera en sí, y respondió. No sabemos los nombres de los doctores. No sabemos mucho sobre los otros administradores y sus cubículos. Max se levantó, de espaldas a Crow y Zelen, pasándose la mano por el ala del sombrero. Escucha eso, Icono, ellos no saben nada. Icono se puso de pie, sacudiendo la cabeza. Entonces supongo que nadie los extrañará. Icono avanzó con sus lanzas de zarcillo hacia la pareja, que ahora se retorcía. Y Zelen soltó una súplica. Espera. De verdad que no sabemos nada. No elegimos ser un cubo y su desventurado hermano. Te dejaríamos en paz si Refinok y esa Zora no tuvieran nuestras vidas en sus manos. Max se giró hacia Icon y luego volvió a mirarla. Ella habló con timidez y una gran sonrisa. Bueno, verás, sí que saben más. Solo necesitaban un poco de motivación. La canción de jazz empezó a fallar mientras el dispositivo que estaba sonando se incendiaba. Icon intervino. Ya podemos asimilarlos. La pareja volvió a entrar en pánico al ver cómo las lanzas giraban violentamente y se acercaban. Max entró en pánico y dejó caer su sombrero mientras corría hacia Icon. Espera. Alto. Las lanzas se detuvieron de repente, tras haber tocado solo un pelo de Crow y Zelen. Unos pequeños cubos se formaron de los folículos que habían tocado y se desplomaron, cayendo al suelo. Max suspiró y le quitó el sombrero a Icon. ¿Qué te he repetido ya como una docena de veces? Icon le devolvió la sonrisa, mirando a Max un segundo. No los mates ni los tortures hasta la nada. Luego puso cara de fastidio y se cruzó de brazos. Solo lo estoy haciendo más fácil. Sin testigos ni nada de eso. Además, su masa tiene sus usos. Recogió el sombrero, haciéndolo girar con su dedo en forma de garra. Max la miró, también molesto. Bueno, necesitan su masa y prefiero vivir y dejar vivir. Giró la cabeza, mirando a Crow. ¿Nos seguirán? Crow abrió mucho los ojos antes de hablar rápidamente. No, no, no. Dios mío, ya perdimos. Dudo que alguno de los dos pueda siquiera mantenerse en pie, ya que tu novia ya nos pisoteó. Max e Icon se pusieron rojos de ira ante este comentario. Los zarcillos volvieron a girar. Max intervino. De acuerdo. No nos seguirás. Icon retiró los tentáculos a su posición original. Se apartó de los demás y se dijo a sí misma en voz baja, avergonzada. Mi enemigo. Max la miró confundido, luego volvió a mirar al duro. Bueno, podemos dejarlos aquí, intentó sonreír, pero el miedo en sus ojos aún era visible. ¿Y nos vamos? Los dos miraron a Max con los ojos abiertos. Y no nos sigan. Ambos hermanos asintieron rápidamente, todavía lanzándose con miedo hacia Icon. Max finalmente sonrió de verdad, agarró a Icon y se dirigió hacia donde habían dejado la moto. Muy bien. Siéntense ahí un rato, y cuando les pregunten qué pasó, solo digan que los noqueamos y que despertaron así. Empujó a Icon, medio sonriendo, medio apresurándose. Icon se resistió. Cabos sueltos, Max. Son cabos sueltos. Los zarcillos se desprendieron de sus cabezas, se arremolinaron en garras y flotaron detrás de Icon. Al salir de los escombros del restaurante, notaron que la pequeña puerta del sótano se abría de golpe. La camarera subió los escalones, tosiendo polvo. Un pequeño fuego la iluminó entre los escombros. Icon se giró y comenzó a caminar hacia ella con una leve sonrisa. Sujetó la mano de Max con su pequeña garra, lo que le hizo estremecer al resistirse, así que la siguió. ¡Ay, ay, ay! La alcanzaron mientras se sacudía el polvo, volando por los aires. ¡Dios mío! Es una chica robot y su novio cautivo. Parpadeó un par de veces. ¿Nos conocemos? Icon se sonrojó al notar la mano ligeramente sangrante de Max y su rostro dolorido. Sí, oh. Eres la muñeca, dijo señalando a Icon. Ahora tienes ese cuerpo de aleación de titanio, entornó los ojos. ¿A eso le llaman cosplay? Icon rió, juntó sus dedos puntiagudos, con una expresión triste y bajó la mirada. Perdón por destrozar tu restaurante. La camarera se animó, aún con una sonrisa feliz. Vaya. A veces se gana, a veces se pierde. Aún así, es menos lío que mi divorcio. Se secó el pelo, levantando polvo, lo que le provocó tos. Se tranquilizó, sin dejar de sonreír. Ese era mi sustento y todo. Me mantuvo a flote, pero no dejaré que me hunda. Hizo un gesto optimista con el brazo derecho, como un uppercut hacia su costado. Siempre puedes seguir adelante. Nada puede detenerte si no lo permites. Miró los escombros. Bueno, supongo que estoy en la miseria, quizás ser una dama de la noche no sea tan malo.
Su sonrisa se desvaneció. La expresión preocupada de Icon se transformó en preocupación. Max también bajó la mirada, antes de dirigirse repentinamente a Icon. Se acercó a su cabeza y susurró, haciéndola estremecerse y sonrojarse por un instante, antes de que comenzara a escuchar. Pensó un instante, antes de provocar un violento vórtice en el aire, usando sus manos entrelazadas para crearlo. La camarera se sobresaltó, gritando. ¡Cielos! El vórtice se desplomó y de él cayó un maletín en la mano de Icon. La camarera se tranquilizó y lo miró. Oh, un maletín para guardar mis cosas. Qué amable de tu parte. Max parpadeó antes de abrir el maletín y levantar la tapa. Contenía varios billetes apilados, todos de 100. Llegaron a la parte superior del maletín, llenándolo por completo. Max sacó un fajo y lo hojeó. Acabamos de inflar la economía un poquito. Juntó el pulgar y el índice, separándolos por una diminuta astilla. Pero necesitas un respiro. Aquí lo tienes. La sonrisa radiante se apoderó de la tristeza. Max vio cómo su rostro casi se estiraba hasta un tamaño incómodo. Dios mío. Esos poderes tuyos, impíos e inimaginables, me acaban de salvar el trasero. Les dio un pequeño abrazo a Icon y Max. Se quedaron paralizados de la sorpresa cuando los agarró. Empezó a retroceder, alzando el contenedor de cuero negro. Sé que esto es repentino, pero estar cerca de algo que podría destruirme por completo no es lo mío. Sin ofender, cariño. La camarera le guiñó un ojo y empezó a caminar hacia su camioneta, que estaba a poca distancia. Se subió al coche, lo arrancó y aceleró. Retrocedió cerca de Icon y Max otra vez. Dejó de sonreír, cada vez más preocupada. Oye, no sé muy bien qué pasa. Ya sabes, lo de que puedes manipular la materia y todo eso. Todo esto no parece muy divertido. Vio al dúo capturado. Crow se mordía las cuerdas. Solo asegúrate de que tú también puedas superar todo esto. ¿De acuerdo? Les dedicó una última sonrisa y empezó a bajar por la autopista. Su vehículo desapareció en la oscuridad. Max empezó a caminar hacia su bicicleta, antes de levantarse de un salto y darse la vuelta. Espera un segundo. Corrió de vuelta hacia los escombros, donde solía estar la cocina. Max vio a Crow con la cuerda en la boca. Oye. ¿Qué te dije de una hora? Crow intentó hablar, pero tosió y la cuerda se cayó. Perdón. Y Zelen miró a su hermano, molesta. Ya basta, amigo. Se golpeó la cabeza contra la de él, desmayándolo. Le devolvió una sonrisa incómoda. Max siguió adelante, llegó a un refrigerador derrumbado y abrió la puerta. Revisó y descubrió que la mayoría de los productos, la carne y los perecederos estaban igualmente destruidos. Encontró una pequeña caja de cartón aún intacta y sacó un objeto. Se lo metió en el bolsillo antes de correr de vuelta hacia Icon y su bicicleta, crujiendo sobre los escombros caídos y pasando junto a la pareja atada. Icon, no necesitas que te dé órdenes en todo. Puso una expresión de ligera preocupación. Simplemente no mates gente a menos que sea necesario. No me gusta mucho lo que ha pasado. Icon volvió a poner cara de fastidio. ¿Iban a hacernos daño? Se sonrojó levemente. Matarlos nos mantendría a salvo. Max suspiró. Sí, pero no merecen morir. La molestia de Icon se desvaneció al formarse más, observando a Max caminar hacia la bicicleta. Un tenue destello en la noche latía con un zumbido silencioso. Capítulo 11. Huevo. Max se detuvo a descansar. Respiraba con dificultad por el cansancio. Tenía ojeras de un azul intenso. Sacó una botella de su mochila, dio un largo trago y se sentó. Icon salió de la mochila y se abalanzó sobre la forma robótica. Sus ojos se iluminaron y se dejó caer para sentarse junto a Max. ¿Por qué paramos? Mis creadores siguen buscándonos, ¿sabes? Probablemente te destrozarían si nos atraparan, ¿verdad? Max dejó de beber, casi terminándolo. Estoy harto de andar en bicicleta, 2 horas, y que me den una paliza, dijo entrecortadamente. ¿No podrías llevarnos a volar? Max vio a Icon ponerse nervioso. ¡No! Pesas mucho, dijo, levantando sus coletas en forma de X. Y si te acercas demasiado a mí cuando estoy volando, te desmoronarás. Max se apartó un poco de Icon. Tomó otro trago, metió la mano en el bolsillo y sacó el objeto. Mira. Pensé que podrías intentar asimilar un huevo. Icon sostuvo el huevo un segundo. De acuerdo. Levantó su dedo con garra y se formó un pequeño vórtice al acercarse a la concha blanca. Espera. Max le arrebató el huevo, aún en perfecto estado. ¿Qué tal si lo analizas sin destruirlo? Ya sabes, ver de qué está hecho.
Hizo rodar el huevo en la mano, observándolo con un ojo. Es biología. Parece que sabes más de ingeniería que de ingeniería humana. Se colocó el huevo delante del ojo, ocultándola de su vista. Icon se confundió. Sé de qué están hechos, sacos de carne. De carne. Generó un pequeño cubo de materia, que se movió, latiendo con grabados cúbicos, y se convirtió en un cubo de carne rojiza. El cubo rápidamente se volvió negro, cayendo al suelo como una masa viscosa. Max contempló el desastre y luego volvió a mirar a Icon. Parece que no. Acercó el huevo a Icon. Mira, ¿de qué está hecha esta cáscara? Icon sonrió levemente. Armadura de caparazón orgánico. Volvió a mirarla. Claro. Está hecho de carbonato de calcio, carbonato de magnesio, fosfatos, proteínas y otros compuestos orgánicos. Luego se convierte en un huevo dentro de una gallina. Icon se animó de nuevo. Como forma de autorreplicarse. Igual que yo. Su representación se tornó confusa y tocó la pantalla. Un momento, ¿cómo se autorreplican los humanos? Icon miró a Max, esperando una respuesta. Max miró de reojo. Sí, yo tampoco me hago responsable de eso. Revisó su brazo con coleta. ¿Tienes algún método para escanear composiciones químicas y elementales? La mirada de Icon se dirigió a su rostro un par de veces, antes de esbozar una larga sonrisa. Claro. Yo, como ser omnisciente, puedo analizarlo todo. Su coleta se arremolinó en un enjambre de materia, recombinándose en una punta de plata y cromo. La estructura cónica terminaba en una punta diminuta. Icon preparó la punta, preparándose para destruir el huevo por completo, pero Max la volvió a esconder. Espera, espera. Max le indicó que parara. ¿Puedes hacerlo un poco más pequeño? Icon suspiró. La punta vibró y se partió en dos. ¿Y ahora qué? Max comparó las púas con el huevo. Eran mucho más grandes. ¿Qué tal un poco más pequeño? Juntó los dedos, dejando ver un pequeño espacio entre ellos. La cantidad de púas se duplicó y volvió a disminuir. Otra vez. Max observó fijamente cómo se partían las púas. Solo, sigue hasta que llegues al límite, supongo. Icon volvió a suspirar. Lo más pequeño posible, lo entiendo. Las púas vibraban a raudales. Se partían una y otra vez, hasta que cada una se perdió en una nube de movimiento. La división continuó hasta que se formó una estructura transparente. Max podía ver a través de ella. ¿Qué tan pequeña es una sola sonda ahora? Icon parpadeó. Observó su herramienta y luego volvió a mirar a Max. Unos pocos nanómetros. Las pupilas de Max se encogieron. ¿Cómo lo hiciste tan pequeño? Icon recuperó su sonrisa diabólica. ¿Qué no puede hacer un dios? Intervino Max. Un círculo cuadrado. Soltó una risita. Icon también rió y se levantó la otra coleta. De ella explotó un enjambre, dando lugar a un cubo pulsante que fluía constantemente de cubo a esfera. Se expandía y contraía con una rápida frecuencia. ¿Así? Icon apretó los puños a los costados. Max se quedó mirando el artefacto un rato. Sí, supongo. Icon aplastó la cosa palpitante en su mano, devolviéndola a la nada. Max volvió a mirar la herramienta y el huevo. Bien, intenta analizar este huevo. Observa su estructura y composición química. Observa cómo la yema, la clara y la cáscara actúan juntas para formar algo que se convierte en algo más. Un pollo. Icon agarró el huevo con cuidado con su pequeña mano en forma de garra. Acercó la herramienta a la cáscara, introduciéndola lentamente. La cáscara se retuvo mientras introducía el conjunto de sensores. Su rostro se iluminó con confusión. Supongo que puedo ver la yema, pero ¿por qué está así? Intervino Max finalmente. Todo se reduce a la analogía. Imagina al ingeniero más borracho intentando que un organismo biológico se replique. Trabajan en ciclos cortos. Tienen que trabajar a partir de sus diseños anteriores, ya que tienen muy poco tiempo y solo pueden cambiar hasta cierto punto. Su próximo diseño tiene que ser al menos lo suficientemente bueno como para sobrevivir. Los ojos de Max se agitaron un poco, mirando la herramienta mientras Icon observaba el huevo, leyéndolo cada vez más. Nunca pueden fallar o los despiden. Solo necesitan trabajar con sus errores y abordar solo los problemas más urgentes. Esa es la increíble belleza de la evolución. Aunque esa es solo una explicación tonta del proceso. Max se rascó la cara de nuevo, con los ojos empezando a cerrarse, antes de despertarse rápidamente de una bofetada. Icon finalmente volvió a mirar a Max. Llevaba un rato analizando el huevo. Sí, esto lo hizo un idiota.
Hizo una mueca, sacando la herramienta del huevo, aparentemente intacta. ¿Pero cómo se forma en un animal tan tonto? Max se levantó de un salto, emocionado por compartir. ¡Adm! Cayó de nuevo, casi quedándose dormido en el lugar. Y estoy demasiado cansado para explicarlo. Guardó sus cosas. Supongo que ya puedes comerte ese huevo. La mirada de Icon se movió entre Max y el huevo. Desmaterializó la sonda de análisis y sostuvo el huevo en la mano. Creo que intentaré analizarlo más mientras viajamos. Quizás pueda entender esta tontería del ADN. Metió el huevo en la mochila y se alejó girando hasta convertirse en un cubo, cayendo también. Una tarea sencilla para un dios. Max miró hacia adelante y vio una pequeña luz en la oscuridad. Ojalá sea una parada para descansar. No quiero que me coma un coyote otra vez. Se levantó, se puso la mochila y arrancó la bicicleta por el camino llano una vez más. Capítulo 12. Investigación. Las clases se vaciaron con el timbre que resonó en toda la escuela. Las clases transcurrían mientras Kirrie se concentraba en su teléfono. Miraba al frente, parpadeando, respirando y llamando al profesor señor Fisura. Mantuvo la calma. Varios estudiantes hablaron durante el día, lejos de ella. Es esa chica. ¿Sabes? Dicen que solo parpadea cuando la miras, ella no habla con nadie excepto con Max y los profesores, la gente sigue diciendo que tiene dos caras o algo así, como, si apartas la mirada, ella simplemente empieza a sonreír de la nada, no quiero estar cerca de ella nunca, amigo, no es para salir con ella, hermano. Al 100%, ya sabes lo que dicen de los locos. Cada palabra la hacía cambiar de un ser humano a algo más. Su ojo temblaba con cada sílaba. La sonrisa errática y el rostro crispado se desvanecieron cuando volvió a su teléfono, mirando la foto del chico. Él sonrió, sosteniendo la cámara en alto, mientras Kirrie la miraba fijamente. Estaba sentada sola a la hora del almuerzo. El tintineo del metal y el ruido de las bandejas al chocarla resonaba mientras se tomaba su tiempo revolviendo el puré de papas. La comida que tenía delante se enfrió. Observó la concurrida cafetería sin pestañear. Volvió a mirar su teléfono y el contacto reciente. Se encontró afuera de la escuela, esperando en la parada del autobús. Kirrie giró la cabeza y se giró rápidamente. Kofi apareció por la esquina de la escuela. Se acercó a Kirrie en silencio. Estaba justo detrás de ella, antes de actuar finalmente. Tomó la botella de su mano, la destapó y le echó el líquido en el pelo. Se mojó y rebotó, cayendo al suelo y oscureciendo la grava. Kirrie se giró sin decir palabra. Examinó su botella, que tenía un pequeño crucifijo. Agua. Su mirada se clavó en sus ojos. Kofi soltó, como si esperara algo. Vampiro. La observó un instante antes de comprenderlo por completo. Eso invalida mi teoría nosferatu y bíblica. Se rascó la cabeza lentamente y luego la miró de nuevo, hablando con seguridad. ¿Quién dice que no bebes sangre en tu tiempo libre? Los ojos vacíos de Kirrie se abrieron ligeramente, su expresión inmutable. Habló en voz baja, casi molesta. Una amenaza amable. Por favor, detente. No querrás que te denuncie a los agentes por comportamiento sospechoso. El miedo creció en Kofi y guardó la botella en su bolso. Jaja, olvídalo. Solo eres un humano normal, no reptiliano ni vampírico. Intentó reír, mirándose la espalda al terminar. Se tapó la boca del lado derecho con la mano. No me vas a denunciar, ¿verdad? Si me pillan, quién sabe qué experimentos horribles harán. Se dio la vuelta y Kirrie reveló un cadáver destrozado y manchado. El monstruo lo miró fijamente, evaluando su cuerpo. Los brillantes ojos rojos recorrieron cada extremidad y figura. El mundo se sumió en la oscuridad. Sobre la negrura creció una visión roja, un resplandor vibrante. Recorrió cada una de las extremidades del niño. A través de venas y arterias rojas, se extendían desde la sección más grande, que consumía su visión. Una cosa pulsante iluminaba la oscuridad sobre todo. Bombeaba dentro y fuera, creciendo y encogiéndose con luz a cada fuerte latido. Las líneas recorrían cada parte de su figura. Se extendían hacia la cabeza, circulando alrededor del cerebro y a través de los ojos. Vio cada órgano bombeando sangre, un corazón latiendo dentro. Saliva y fluido negro goteaban por su rostro mientras una larga lengua rota lamía sus dientes. Sí, dijo ella, volviendo a la normalidad antes de que Kofi volviera a mirarla. La visión se volvió borrosa, mostrando el rostro del chico o su confusión. Hablando de personas desaparecidas. ¿Sabes dónde está Max? Su ansiedad se disipó al mirar fijamente a Kirrie a los ojos.
Han pasado como 4 días y la maestra dijo que su mamá no lo ha excusado. La voz apagada de Kirie regresó. Tranquila. Como dije, no estoy en Liber. Kozi la interrumpió rápidamente. Basta ya. Hablamos de la policía. ¿Podrías decirme que Max está bien? Me preocupa que se haya convertido en otro caso de desaparición. Su rostro se tornó preocupado. ¿Has hablado con él? ¿Dónde está? Las pupilas de Kirie volvieron a dilatarse, sorprendida. Su expresión de fastidio se suavizó. He hablado con él. Está vivo. Debería volver en un par de días. Kozi volvió a hablar, preocupado. ¿Puedo hablar con él? La expresión de Kirie se volvió molesta una vez más. No. Kozi miró a lo lejos. Una camioneta blanca estaba estacionada junto a otra patrulla. Llevan un par de semanas entrevistando a estudiantes, ya sabes, sobre los estudiantes desaparecidos. Miró por donde había caminado originalmente. Deberías, Kirie había empezado a alejarse. El autobús se detuvo y Kirie subió. Kirie. Espera. Pero ella ya estaba dentro y la puerta se había cerrado. El autobús atravesaba muchos caminos. Paraba, arrancaba, paraba, arrancaba. Kirie estaba sentada en medio del autobús, mirando por la ventana. Observaba pasar el bosque. El zumbido de las conversaciones y el motor desapareció de sus ojos. Un congelador vacío. FBI, vehículos y cámaras por toda la ciudad. Se paró frente a un hombre solitario, grande, desaliñado y desaliñado en un rincón oscuro de un callejón. Empujaba un carrito pesado y lucía una larga barba. Tras ella, los agentes se acercaron con indiferencia y ella pasó junto al hombre. Los estudiantes bajaban en cada parada y Kirie observaba e ignoraba a los grupos. Cuando nadie la veía, se transformaba y se volvía horrible en su cuerpo destrozado y empapado, regresando cuando volteaban la cabeza. La saliva goteando, la ropa hecha jirones y la sonrisa espantosa aparecían y desaparecían en un instante cuando alguien parpadeaba en su dirección. El conductor del autobús vio algo, pero el resplandor de su espejo retrovisor le impedía ver. Sus corazones. Bombeaban tanta sangre a través de sus cuerpos invisibles. No podía dejar de mirar, sonriendo. Kirie se miró la mano, pero no apareció nada. Miró hacia la ventana. Su propia expresión apareció. Solo vio oscuridad vacía y órganos congelados. Nada fluía. Nada se movía. Una imitación. Se agarró el pecho, forzando a su corazón a latir, pero no sintió nada. Obligó a su sangre a acumularse en ella, el corazón bombeándola por venas y arterias, pero no sintió nada. Obligó a sus demás órganos a actuar a la vez. Una sinfonía de actividad. Hiperventiló, observando cómo todo se movía y fluía. Obligó a sus nervios a chispear y arder. Controló todo su cuerpo. Y no sintió nada. Dejó de respirar por un par de minutos. El pánico la abandonó al ver a alguien salir solo del autobús. Caminaron por un largo camino. Un camino larguísimo. Sin nada entre ellos en 1,5 kilómetros. Ella se concentró en su corazón, en cómo latía suavemente, en la sangre fluyendo. Los siguió incluso después de perder la línea de visión. Los observó hasta que estuvieron a kilómetros de distancia y ya no pudo verlos. Al llegar a su parada, Kirie vio un vehículo familiar. Era blanco y no tenía ninguna marca. No se veía a nadie desde las ventanas. Aparecieron diferentes días, mostrándolo estacionado en diferentes lugares. Pudo ver grandes corazones latiendo dentro. Bajó del autobús, agradeciendo al conductor, y comenzó a caminar cuesta arriba hacia su casa. Sin mirar, vio cómo los corazones latían mientras uno se acercaba al frente del vehículo y se lo llevaba.